comenzar grabando perfectamente, para después yo se los mande a los enlaces de YouTube. Buenas noches a todos nuevamente. Hoy vamos a ver entonces los dos métodos principales de los tantos que hay para calcular las longitudes de curvas verticales. En la clase anterior habíamos planteado ya las ecuaciones, ¿no? Y los ejes en el PCB, en el FSB y en el PIC. ¿Cuál es la ecuación de la curva vertical? Es una ecuación de la parábola de segundo grado, hemos visto, ¿no? Donde ahí veíamos que la longitud de curva vertical es la proyección horizontal de la curva, desde el PCB hasta el FSB. O sea, aquí no hay una curva como en la curva circular o como espirales, no es la longitud esa, ¿no? Que se toma allá. Aquí es una recta que va del PCB al FSB. ¿Ok? Entonces, con esa aclaración vamos a irnos a ver entonces lo que acabo de decirles, que lo tengo bien resumido acá, en este pequeño archivo que vamos a verlo parte por parte, que espero cualquier cosa que ustedes tengan dudas, por favor, háganmelo saber para que podamos aclarar. Perfecto. Bien. De los tantos métodos entonces que hay varios, normalmente cada norma tiene su propio método para calcular la longitud de curva vertical, ¿ya? Nosotros vamos a escoger dos de los más convenientes para nuestros cálculos, ¿no? Hay otros métodos gráficos que yo normalmente no soy tan adicto a ellos por la inexactitud que eso provoca, ¿no? Y uno se vuelve dependiente de gráficos que muchas veces no los dispone del campo, por ejemplo, ¿no? Bien, los dos métodos principales ahí están. El método de quiebre del 1%, donde nos da una fórmula, LB min es igual a I sub 0 por 20 dividido entre 1%. Y esto es para estaciones cada 20 metros, ¿no? Ahora, si nosotros haríamos I sub 0 por 10 sobre 1%, es para el quiebre con el 1% cada 10 metros. ¿Ya? Aquí está con 20. Se lo puede hacer también. Y obviamente el LB min, el LB que vamos a hallar, que vamos a adoptar, va a ser un valor mayor o igual al LB min. Y nosotros aquí hemos puesto una tablita que nos va a servir de referencias para las longitudes de curva verticales mínimas, ¿ya? Mínimas que vamos a tener, ¿ya? ¿Ok? Miren ustedes aquí esta tablita del INVIAS, nos da las velocidades de proyecto desde 30 a 120. Aquí hay un valor K, que es la constante K para curvas verticales parabólicas, si uno emplea la ecuación, para curvas cóncavas y para curvas convexas. Pero aquí en la última columna ya está calculado la longitud de curva mínima. Fíjense ustedes, para 30 kilómetros por hora, en convexas es, ¿no?, 30 metros. A ver, en cóncavas, 30 metros. En ambas, ¿no? Y así va. Para 50 kilómetros por hora, su K es 10 en cóncavas y 8 en convexas. Pero la longitud mínima ya calculada es 40. Entonces, esta última columna nos va a servir de guía para nosotros, ¿ya? Para que adoptemos una longitud de curva mayor o igual a esta en estaciones cada 10 metros, ¿ya? O cada 20, según sea el caso. Es sencillo. O sea, yo puedo optar, por ejemplo, si mi I sub 0 fuese 2,5%. Aquí no es número, está en porcentaje. 2,5% por 20 dividido entre 1. Los porcentajes se van. ¿Cuánto sería 2,5%? 50, ¿no? 50 metros. Entonces yo podía adoptar una LB de 50 igual a, si la longitud, por ejemplo, de proyecto fuese 40 metros, o diré 40, o la velocidad de proyecto 40 kilómetros por hora, entonces la longitud mínima es 30. Y como estoy sacando aquí 50, adoptando, esa está bien, es mayor a la mínima. A eso se refiere, como vamos a ver ejemplos. ¿Ya? Y este otro es el método de Joule, ¿ya?, de la Dirección Nacional de Vialidad Argentina del año 1980, que está en vigencia.
y se basa en tablas con cálculos numéricos. Y ahí dice, Rule, la longitud de la curva vertical mínima es igual a un llamado parámetro mínimo por la diferencia algebraica de pendientes que convergen al PIB. ¿Ya? Y ahí se adopta también un valor LB mayor o entero y múltiplo de 10 mayor a esta longitud de curvas mínimas que estamos tomando. Fíjense, yo aquí ni mencionando estoy a la ABC, porque ellos tienen otra metodología que no es tan aplicable, ¿no? ¿Ok? Que también está por ahí con ejemplos, ¿no? No es que quiere decir que no vale. Es diríamos, una metodología mucho más engorrosa y voltera. Esa es la palabra. Rule, entonces, va a emplear tablas. Las tablas 8, 9 y 10 para curvas convexas y las tablas 11, 12, 13 para curvas cóncavas, que ya están en su, o no están todavía, no sé, en la APP, pero seguramente van a estar desde más tarde, ¿no? Si no están. Esas tablas vamos a aprenderlas a manejar. En realidad, el método del equilibrio del 1% se utiliza más en caminos de poca importancia, ¿no? En caminos de tierra especialmente. Y el método de Rule ya es un método bastante afinado que se puede utilizar en carreteras, especialmente en carreteras pavimentadas, ¿ya? Porque nos da más seguridad, porque Rule ya se basa en criterios de visibilidad de adelante de un vehículo respecto a otro, para el traspaso hacia adelante, o de visibilidad de frenado, cuando hay un obstáculo, ¿ya? Entonces, ya Rule ha hecho todas esas cosas, ¿no? Este primer método también se supone con el quiebre se va a vencer esos obstáculos, pero es menos afinado, ¿no? No es como este método de Rule que estamos mencionando los de la norma argentina. Bien, vamos a los ejemplos y a los detalles. El método del quiebre del 1% consiste en garantizar un quiebre mínimo del 1% para la I sub 0, que es la diferencia algebraica de pendientes, en secciones o estaciones cada 10 o 20 metros, para lograr cumplir condiciones de frenado y sobrepaso de un vehículo. ¿Ya? Ejemplo, se tiene una curva vertical cóncava simétrica, LI igual a LD, con los datos siguientes. Velocidad de proyecto, 60 km por hora. Y 1, tal como están viendo aquí, 5.5%, menos, ¿verdad? Y 2, menos 2.3%. Aquí está con valores y con signos, y aquí, fíjense, no va con signos normalmente, porque basta verlo, esta de bajada al PIB ya es negativa, y esta sigue bajando el PIB hasta abajo, es también negativa, pero aquí se los ha puesto. Muchas veces va solamente en la anotación numérica y no va el gráfico. Velocidad del PIB, 12 más 320.33 kilómetros. 12 kilómetros más 320 metros con 33 centímetros. Cota del PIB, 1250.50 metros. Esa es la cota del PIB. Se nos pide hallar la longitud de curva vertical dada por este método, el quiebre del 1%. ¿No ve? Entonces hallamos la diferencia algebraica. Menos 5.5 menos por menos 2.3. Menos por menos hace más. Menos 5,5 más 2,3. Igual menos 3 por 3.2%. ¿Listo? Entonces el LB es 3.2% por 20 sobre 1. Y aquí me da 64 metros. Para el quiebre hasta 20 metros. Puedo hacerlo también cada 10, no hay ningún problema. Elegimos LB 80, donde LI 40 y LD 40, porque esa era la condición aquí cuando vamos a empezar el problema. Ahora fíjense, veamos si este LB min, que aquí sale, es mayor al LB min que nos da la norma colombiana para 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora es 50. ¿A ver? 50, aquí está. Y por nuestros cálculos hemos sacado que es 64. Pues está bien. Y hemos adoptado, bueno, yo podía adoptar aquí 70, pero ¿qué pasaba? Es asimétrica. Ves, tengo 30 metros al un lado y 40 al otro. En cambio, si adopto 80, tengo 40 y 40 porque dice que la curva es simétrica a ambos lados del PIB, ¿no? De aquí hacia la izquierda, 40, y de aquí a la derecha, 40, en línea recta, ¿no ve? Tal como se explicaba la clase anterior. Esa es la forma sencilla de calcular la longitud de una curva vertical por el método del quiebre del 1%. Fíjense ustedes, lo más sencillo. Sigamos. Vamos a ir al método de Rule ya.
que aquí no creo que haya en el otro método alguna duda, ¿no? No hay nada. El método de Joule, de Federico Joule, consiste en garantizar un quiebre ideal para el I sub 0 en secciones o estaciones cada 10 o 20 metros para lograr cumplir condiciones de frenado y sobrepaso de un vehículo a otro sin problemas. Por eso el EBMMI es igual al parámetro mínimo I sub 0. Y Joule nos da este famoso parámetro mínimo. Este parámetro mínimo que no es más la parte de la curva vertical sujeta a esas condiciones de visibilidad para sobrepaso y frenado. Y aquí estamos con este ejemplo. A ver, la misma curva es menos 5.5 y 2.3. A ver, la misma del ejemplo anterior que estamos viendo ahí. Para 60 km por hora de velocidad y 1 menos 5.5 y 2 menos 2.3. La velocidad del pi es el mismo dato, en realidad todo es lo mismo anterior. Solo estamos cambiando el método de cálculo. Y su 0 menos 5.5 menos por menos 2,3 nos da más 2,3. Menos 5.5 más 2,3 menos 3.2%. Con este valor absoluto, o sea, no, para entrar a Joule no necesitamos el signo para el I sub 0. Vamos a ver un valor de I sub 0 cercano en función de la velocidad directriz, porque todavía los argentinos llaman a la velocidad de proyecto velocidad directriz, igual a 60 km por hora en las tablas 11 o 12 o 13 adjuntas. ¿Listo? Vamos allá. Entonces, como hemos dicho, las tablas 8, 9, 10 curvas convexas y las tablas 11, 12, 13 curvas cóncavas. Y aquí tengo una partecita de esa tabla, de esas tablas. A ver. ¿Ya? Para este ejemplo, en la tabla 11, es la tabla 11. Fíjense ustedes aquí, en la primera columna dice parámetro mínimo, Pmin. Y ahí hay valores. 400, 500, 625. Y aquí, ¿no? Aquí, como están viendo, estos valores, a ver, son los I sub 0. O sea, yo puedo entrar con una velocidad de proyecto y un I sub 0 aproximado. Y a la izquierda leer el parámetro mínimo. ¿A ver? Y estas flechitas que están aquí implica que hay que leer al otro lado, a la derecha. Y a la derecha, como vamos a ver el otro ejemplo, y ya cambia ya el procedimiento para hallar el parámetro mínimo. Está en función del promedio de las dos y el valor absoluto de las dos pendientes. Ya ahí el signo no vale. ¿Ya? Y ahí está ese promedio en 0,2, entre 2 a 4%, entre 4 a 7%, entre 7 a 10%. Y ese es el parámetro, según la columna donde quede el promedio. Por eso esa flechita a la derecha implica que hay que venirse a calcular aquí. Y estas otras que no tienen flechita a la primera. ¿A ver? ¿Ya? Entonces voy yo al primer cálculo. Donde estaba. Aquí. En la tabla 11, como esta, ¿no? Esta es una curva, en realidad, cóncava. 8, 9, 10 convexas. O sea, y esta está enhondonada, ¿no? Es cóncava. Por eso vamos a ir a la tabla 11 y esta es la tabla 11. La velocidad de proyecto es 60 kilómetros por hora. Y mi I sub 0, acuérdense, ¿cuánto era? El I sub 0, aquí me salía menos 3.2, valor absoluto 3.2. En 60 me fío, ¿cuál es la aproximada? ¿No? Es esta, 336, un poquito mayor. ¿No ven? Un poquito mayor. Entonces, con esa, con ese valor de I sub 0, yo me voy a la izquierda y este es mi parámetro mínimo. 1250. ¿Ya? Eso en metros. Ahí está, estoy explicando aquí. Y según lo que hemos dicho, el parámetro mínimo multiplicado por el I sub 0, el I sub 0 inicial, no este del cálculo, era 3.2. Dividido entre así, 0.032. Me sale 40 metros. Adoptamos un valor de 60. A ver, ¿no ve? Ya sabemos que el EBMIN, en este caso, era, para 60, era 50 metros.
Entonces nuestro valor va a ser mayor a eso, o igual en todo caso. Y, y ya, 60 metros está bien, mayor a 50. Estamos adoptando eso. Porque el LB a veces 50 para 60 kilómetros por hora. Como era simétrica, 30 a la izquierda, 30 a la derecha. O sea, de aquí yo me trazo una línea recta por el PIB, 30 metros, proyecto vertical, ahí está el fin de curva, y al otro lado, 30 metros, vertical, corto aquí, y es el principio de proyección horizontal. Miren, también sencillo. O sea, en estas tablas no tengo que equivocarme de tablas. 8, 9, 10, curvas convexas. 11, 12, 13, cóncavos, como lo que estamos viendo. Si los valores en la 11 no se dan, voy a la 12. Por ahí se aproximan con la misma velocidad. Y la 13 de las curvas cóncavas, como la 10 de las convexas, son para casos especiales. No son usuales en el cálculo común. ¿Ya? Ahora sí, sigamos con los ejemplos. Aquí tengo una curva convexa. ¿No ve? Ahí está. Donde hay un I1 de subida, obviamente va a ser más 4,60 hacia el PIB, y un I2 de bajada, I85. Aquí, como lo digo, no hay necesidad de poner signos, puedo poner aquí en los datos numéricos, porque esto es visual y ya se ve cuál sube, cuál baja. Entonces aquí sí pongo I1 más 460, I2 menos 1,85. ¿Lo ven? Y me dice que yo tengo que calcular la longitud de la curva vertical con esta condición, LI mayor LD, es decir, la curva es simétrica. Ahí está la proximidad del PIB, 2 más 0,20.03 kilómetros. Cota del PIB, 807.23. Hallamos la curva vertical con esa condición LI mayor a LD. Obviamente eso, el terreno nos va a imponer eso. Aquí estamos haciendo un ejemplo para calcular sin ver el terreno, no tenemos curvas de nivel. Entonces, min, aquí fíjense, yo aquí, ¿qué hago? Voy a la tabla 9, como esta es curva convexa. A ver, a ver, ahí. O a la tabla 8. 8, 9 y 10, tal como hemos dicho. A ver, aquí. Ahí está. Tablas 8, 9, 10, curvas convexas, 11, 12, 13, curvas cóncavas. ¿Por qué yo me estoy yendo aquí ya a la tabla 9? Porque seguramente en la tabla 8 no he encontrado un valor de I sub 0 más aproximado que en esta tabla 9, al valor que tengo aquí en los cálculos, al 2,75. Aquí 2,80 es bastante aproximado, pero fíjense ustedes aquí, si ven la velocidad 70 km por hora de este ejemplo, hay una flecha a la izquierda y no está en esa columna aquí el valor del I sub 0. Está aquí, en la derecha. 2,88 es aproximado al valor que estamos calculando. Y me voy aquí, aquí. Y ahora en ese caso, aquí, yo tengo que calcular el promedio de ISO 1 sobre ISO 2, el promedio. Pero haciendo que sea un valor, ¿no?, absoluto. Yo tengo 2,88, la tabla más, ¿no? 2,75 y el más cercano es 2,88 que está aquí. A ver, este. Y a la derecha, ahora, el promedio de las dos pendientes, ISO 1 más ISO 2 entre 2, 4,60 más 1,85 entre 2, es 3,25, 3,23. Y me fijo en qué rango está. Aquí, 3,23. Entre 0 y 2% no está en esa columna. Entre 2 y 4, sí. Ahí está, ¿no? 3,23 está ahí. Por lo tanto, me voy a la intersección que vengo de allá horizontalmente con esta que bajo verticalmente. El parámetro mínimo es 2.857. En la parte del texto ustedes pueden leer qué es el parámetro mínimo, qué significa. Hay muchos casos ahí que he puesto para que ustedes los estudien. Bien, el parámetro mínimo 2.857. Luego la longitud mínima de curva vertical es 2.857 por el I sub 0, pero por el I sub 0 del cálculo, no de la tabla, esto que estamos hallando, ¿no? Porque en este caso sería aquí
2,88 y no 2,75, y tienes que 2,75. Entonces hallamos 78,56 metros el LB mínimo. Adoptamos una LB 80, un poco mayor. Entonces, como LI nos decía el problema, aquí, que sea mayor que arriba, a LD, adoptamos 50 metros para LI y 30 para el LD. 30 más 50, 80 metros. ¿No ve? Así de sencillo. Repito, cuando en una de las tablas que entramos, o sea, curva convexa o cóncava, con la velocidad de proyecto que aquí se ve, encontramos un I sub 0 aproximado, normalmente es un valor mayor, aproximado, tenemos que irnos a la derecha, en este caso si está con flecha a la derecha, a ver en qué intervalo de promedios estoy. Como aquí es 3,33, aquí queda entre 2 y 4. Bajo y es aquí, 2.867. Si me hubiese salido, por ejemplo, si hubiese sido mi I sub 0, 2, yo podría estar tomando este valor, 1,96. Flecha a la derecha en esa columna. Entonces mi parámetro mínimo hubiera sido 2.500. ¿A ver? Y ese hubiera sido ya el que utilizo en el cálculo de la curva vertical, en vez de este. Pero el caso es este, ¿no? Entonces, las 6 tablas de Rule tienen este mismo procedimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tengo ya una completa, la 9, ¿no? Ahí estoy viendo eso. Ahí. Método de Rule, Dirección Nacional de Propiedad Argentina, tabla número 9, curva convexa con este valor. Y sub 0, 2,75, ahí está. Y aquí está toda la tabla, no solamente un pedacito, ¿no ve? ¿Ok? Entonces ahí está el valor, tal como les acabo de explicar, 2,88 es el I sub 0, con eso ubico el parámetro mínimo a la derecha en el intervalo del promedio. Ahí está. Y eso es, o sea, todo está en hallar el parámetro mínimo. Y eso va a multiplicar el I sub 0 en número, no en porcentaje. Y ese I sub 0 es el I sub 0 del cálculo, no de la tabla. Listo, eso es, jóvenes. ¿No ven? Sencillo. Pues siempre digo yo que el sistema de curvas verticales para los cálculos, tanto de cotas como de longitudes de curva, no es nada parecido al de curvas horizontales. Esta es una cosa muy concreta y corta. ¿No ve? No hay para qué que nosotros estemos ahí perdiendo nuestro tiempo o dudando. Es muy concreto. A ver, jóvenes, dudas. Antes de que entremos ya a ejemplos, ya, ahora sí, ya podemos manejarnos con la ecuación de la curva vertical para hallar cotas, porque ahora ya sabemos cómo se calcula esa L, y en la clase anterior estábamos asumiendo valores, ¿no ve? Ahora ya sabemos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver, tengo, pocas veces tengo tanto alumno, 41 alumnos. Qué bien, me alegra muchísimo. ¿Ya? Bueno, entonces, si no hay dudas, me voy a los ejemplos. Y antes de entrar a los ejemplos, es mejor que aquí paremos el primer video para entrar a grabar el segundo.